La cultura del trabajo fue reemplazada por la cultura de la mendicidad, de la dádiva, la limosna y el subsidio. 20 de marzo, Mendoza, Marcos Aguinis, escritor. Ha realizado una tarea importante en materia de literatura en Argentina, en medicina, en psicoanálisis, en arte e historia. En 1963 apareció su primer libro y ha publicado gran cantidad, muchas novelas, libros de ensayo, libros de cuento y biografía. Esto ha dado oportunidad a que un diario de la Argentina vendiera públicamente la republicación de todos sus trabajos a través de los kioscos que están en la ciudad de Buenos Aires. Los últimos libros publicados son Sabra, escrito con Gustavo Peretnik, fue presentado en un auditorio de esta universidad y luego recorrió el país. Lioba, Corre hacia el poder, una novela. Pobre patria mía, un ensayo. La pasión según Carmela, que sé que a Marcos Aguín es una novela que le causa un placer particular, como todo, pero esto le causa más placer. Elogio del placer, que es un ensayo. Bueno, un creador. Pero hoy lo hemos invitado, podemos hablar algo de la literatura, que es muy importante, a él le gusta mucho. Pero yo lo invito para que dé su interpretación de este momento, pero sobre todo, cómo él visualiza que Argentina tendría que organizarse de aquí a fin de año y abrirse a partir de diciembre. Muchas gracias, Marcos. Es un placer. Esta frase, la cultura del trabajo fue reemplazada por la cultura de la mendicidad, la dádiva, la limosna y el subsidio. ¿Es mucha gente que está sometida a esta situación? Mucha gente, más de la que imaginamos. No solamente Esto la que no está en ningún censo. No está en ningún censo, por cierto, pero se ha inyectado como un veneno en la sociedad argentina el concepto de que ya lo dijo Discépolo, ¿no? Que el que no afana es un gil. Entonces acá toda la actividad se hace para afanar. Los políticos, hay algunos honestos, por cierto, pero la mayor parte de los políticos se meten en la política con la esperanza de que le va a ir mejor económicamente. Y en todas las otras actividades se trata de evadir impuestos, de hacer trampa, de conseguir alguna coima, comisiones, en fin. Es una sociedad que está muy envenenada con eso. Es decir, se ha destrozado la cultura de la decencia. La cultura de la decencia se cambió por la cultura de la corrupción. A vos te están escuchando millones de argentinos. Y en esos millones de argentinos habrá algunos que te estarán diciendo Marcos tiene razón y otros dirán Marcos no es tanto. Y aquellos que a lo mejor tienen actos de esto de no cumplir con lo que hay que cumplir, se quedarán en silencio y a lo mejor se enojarán contigo. A ver, ¿por qué un pensador y un escritor le tiene que hablar a la sociedad con tanta categoría y con tanta dureza? Bueno, mira, hace poco estuve reflexionando sobre lo siguiente. Cuando me preguntan si hay esperanza, si la Argentina va a mejorar, si va a haber cambios, yo te lo he dicho en otras oportunidades que lo que aspiro es que no solamente se cambie el gobierno, sino que se cambie mucho más, se cambie un estilo, se cambie un régimen, se cambie lo que de hace 70 años ha entrado en la Argentina y ha generado este cambio de culturas, la cultura original del gran progreso argentino con la generación del 80, que era el trabajo, el esfuerzo, el ahorro, la decencia, fueron cambiados por la dádiva, por el facilismo, por el consumo, el subsidio y la corrupción. Esto es un cambio que se dio en Argentina y que hace creer de que esto no se puede modificar, porque es tan grande la cantidad de gente que está metida en esto, que se llega a pensar que en las próximas elecciones, antes de depositar el voto, cada uno va a pensar, bueno, y con este gobierno que viene, ¿voy a perder el privilegio que ahora tengo? ¿Voy a dejar de ganar? Aunque el subsidio sea menor, aunque ya lo que se está recibiendo en forma dadivosa sea menos importante de lo que recibe ahora, decir, bueno, pero por lo menos algo es. Hay un discurso oficial que dice, van a extrañar cuando yo no esté, sí, ustedes no van a recibir lo que yo les estoy dando, ¿no? Y parece como que lo está dando el gobierno. Y la gente no toma conciencia de que eso es dinero del pueblo, no es del gobierno.
El gobierno nos saca de su bolsillo y le da al pueblo. De bolsillo, de la fortuna personal de alguna la fortuna persona. personal de ellos no sacan nada. Lo sacan del pueblo y aparece como que ellos están dándole al pueblo. Si el pueblo lo produce, ¿quién otro produce la riqueza en un país? Pero te dije que estaba reflexionando sobre algunos casos de países que parecían condenados a la muerte, a la agonía permanente. El caso de Alemania y Japón después de la Guerra Mundial. Dos países devastados, convertidos en ruinas, humillados. Eran dos países orgullosos antes de la guerra, tanto Alemania como Japón. Humillados y devastados. ¿Qué pasó? Disciplina, trabajo y líderes que supieron orientar el país en la dirección correcta. En Alemania estaba Adenauer, Erhard, en Japón hubo otros líderes que siguieron la misma dirección y esos países se convirtieron en potencias mundiales en poco tiempo. Otros países como por ejemplo Irlanda. Irlanda tiene en este momento un ingreso per cápita más alto que el que recibe un habitante de Gran Bretaña. A pesar de que Irlanda fue una colonia inglesa, ahora tiene una ganancia per cápita más alta porque también hay disciplina, trabajo y honestidad. Y han pasado por crisis hace poco. Terrible. Terrible. Era un país que solamente producía papa y de mala calidad. Y se instalaron ahí las centrales de las empresas más grandes del mundo y de pronto se fueron también, ¿no? Y se fueron, pero ahora volvió a crecer. Estonia. Hace no muchos años visitó el presidente de Estonia la Argentina. No se le dio la importancia que tenía, porque claro, es un país báltico, pequeñito ahí, más chico que Lituania incluso. Y ese presidente contaba que él fue elegido después del comunismo con la esperanza de que él iba a mantener algunos de los privilegios, entre comillas, que daba el régimen anterior. Pero nos dimos cuenta, estando en el gobierno, que por ese camino íbamos a la ruina del país. Hicieron un cambio notable. Y ese cambio fue resistido por la población. Pero hemos insistido, dice él, y al cabo de un año y medio, no demasiado tiempo, un año y medio, la sociedad comenzó a darse cuenta de que nuestro camino era el mejor. Ahora, Marcos. Y Estonia se convirtió en un país que ahora es ejemplar. Ahora, los genes de estos países son distintos a los genes de Latinoamérica y en particular de Argentina. No quiero hablar de otros países de la región, los nuestros. Bueno, ¿Cómo resolvemos este tema? Sí, sobre todo sos un médico, un psicoanalista. Sí, bueno. sí. Hay diferencias realmente, hay diferencias. Yo creo que América Latina tuvo una siesta colonial de 3 siglos, muy influida por una España que era una España colonialista, atrasada, fanática, inculta, y eso, por cierto, que arraigó en América Latina. Y además nos dejó la predilección por el caudillismo. En todos los países de América Latina, los partidos políticos están perdiendo jerarquía, están perdiendo confiabilidad, y se habla del nombre. En Argentina especialmente también lo notamos. Se habla del nombre, la figura y la persona. Es decir, un caudillismo. El que nos salve. El Salvador, claro, el que nos salve. Y no se habla de programas, incluso lo de los partidos es relativo. Es el grupo que acompaña al líder, pero se piensa en el líder. Entonces, ese caudillismo lleva a pensar que quizá en algún momento tengamos un buen caudillo, como fue, por ejemplo, el presidente que acaba de morir de Singapur, Lee, que fue un hombre que llegó a establecer una verdadera dictadura, pero que era un hombre honesto, patriota, y convirtió a esa islita que es Singapur en una potencia mundial increíble, siendo que no tenía ningún tipo de recursos naturales. Pero no me das ejemplos de América Latina, por favor. En América Latina son muy pocos, lamentablemente. Pero hay, por ejemplo, casos muy raros como el de Costa Rica. Bueno, estaba pensando exactamente ahí. En Costa Rica no existen dictaduras, no han existido dictaduras. Las Fuerzas Armadas siempre han sido mínimas, prácticamente no existen. Policías no existen. Y hace poco el presidente de Costa Rica firmó un decreto por el cual prohíbe que se exhiba su fotografía en los despachos públicos y que en las obras que se construyen durante su gestión solamente haya una placa del lugar de la obra y la fecha de la inauguración, pero que no figure el nombre de él. Increíble. Marco, repetí esto porque la gente querrá escuchar otra vez esto, por favor. Bueno, en Costa Rica el presidente firmó un decreto por el cual prohíbe que su retrato sea exhibido en las oficinas públicas y que cada obra que se inaugura solo tenga una placa señalando la fecha de la inauguración de la obra. Este es el actual presidente de Costa Rica. Es el actual presidente de Costa Rica. Y es un país democrático, un país ejemplar. Y es un país que está entre zonas muy peligrosas, porque está de un lado Nicaragua, que es la dictadura
nicaragüense, que fue originariamente la utopía sandinista, pero el país está en la máxima miseria, y después la zona de la droga, está Guatemala y Salvador, países que están en una situación muy riesgosa. Bueno, ahí está Costa Rica existiendo, funciona bien. En la zona del Pacífico se está hablando de la Alianza del Pacífico, es decir, todos los países que dan al Pacífico, desde México hasta Chile, están en mejor situación que los países que dan al Atlántico. Curioso. México ya lo vas colocando en una situación mejor que la Argentina. Mejor también. sí, ni hablar. México está mejor que la Argentina. A pesar de que tiene problemas heredados muy serios, está mejor que la Argentina, le va mejor que la Argentina, y todos los países del Pacífico, Colombia, a pesar de que todavía hay un grupo de la FARC, pero ya es menor, Colombia ha progresado muchísimo, Perú ha progresado muchísimo y Chile ha progresado muchísimo, y han superado a la Argentina en todas las áreas. Y ya que estamos en un programa de televisión de una universidad, tenemos que decir que todos esos países le tenían envidia a la Argentina en materia de educación, le tenían envidia. Las editoriales más importantes del continente estaban en la Argentina. Sí. Todos los premios Nobel de América Latina empezaron publicando acá. La revista Villiquen se leía hasta México, hasta Perú. Lo siguen recordando. Y no lo olvidan. Esa era la Argentina, envidiada. Y ahora resulta que estamos por debajo de ellos. Por debajo de ellos. En materia educativa, lo sabes muy bien, es muy grave. Y bueno, todo eso determina que nos encontremos en un continente donde las cosas no son parejas. Por ejemplo, elecciones importantes como la de Brasil, ganó por muy poco Dilma. En Chile, la Michelet ganó por muy poco. Ambas presidentas, al poco tiempo de ganar, cayeron en un terrible descrédito. Si hubiera que votar inmediatamente ahora, pierden de lejos. De modo que Evo Morales, por ejemplo, estando en el poder en las elecciones intermedias de Parlamento, ha perdido en La Paz, donde están los pueblos originarios. ¿Y cómo entendés que dijo, si realmente la corrupción lo que nos hizo perder, hay que meter preso a los corruptos? Bueno. ¿Vos le creés? No le creo. Ah, bueno. No le creo. Lamentablemente, los gobiernos populistas son corruptos por naturaleza, no pueden dejar de serlos, por eso son populistas. El populismo significa engañar a la población para retener el poder. Por ejemplo, en la audición previa, donde estaba Beckett hablando acá, mostró cómo en la Argentina se miente en materia de estadísticas de una manera tan impúdica que realmente uno no sabe dónde esconder la cabeza. Ahora, Marcos, por favor, el tiempo que nos queda, no solamente hablo de la esperanza, tu imaginación, pobre patria mía, como dijo tu panfleto, sí. ¿Cómo desde diciembre puede ir recomponiéndose tu sugerencia más allá de las famosas políticas de Estado? ¿Qué le pedirías a la población? No sé si a los dirigentes, a la población. Yo creo que el próximo gobierno va a estar muy condicionado. No te olvides que el Congreso se modifica en una mitad solamente, es decir, gran parte de los legisladores, senadores y diputados van a seguir siendo los mismos y pertenecerán a la misma denominación política actual. No va a tener mayoría en el Parlamento, por cierto, y no va a ganar por una mayoría absoluta. El próximo gobierno. El próximo gobierno. Cualquiera de los tres candidatos que en este momento se barajan, le va a pasar eso. Por lo tanto, está obligado a hacer concertaciones, a negociar con los demás. Yo hablo del cogobierno, del Parlamento sí. Con el gobierno. Y va a tener que hacerlo. Lo que pasa es que en la Argentina no tenemos ejercicios parlamentarios. Los gobiernos argentinos no son parlamentarios, son caudillistas. El Parlamento generalmente es manipulado, pero el gobierno, el trabajo parlamentario de negociación, de arreglo, de programas, es una cosa casi nueva para la Argentina. Entonces ahora, empezamos por ahí. Un país con estos genes que dijiste recién, sí. Muy corrupto, muy contaminado. Cuando haya que hacer cogobierno, ¿se podrá parecer a otros países del mundo donde esos cogobiernos terminaron en gente que se traslada de un lado al otro? Yo pienso lo siguiente. ¿Cómo hace la población? Pienso que en las grandes verdades que a veces nos proporcionan las paradojas. Alemania y Japón salieron tan rápido y tan enérgicamente a un alto protagonismo debido a la terrible derrota y catástrofe que padecieron, al terrible castigo que padecieron. La Argentina va a entrar el año que viene en una situación muy difícil, porque este gobierno está encargándose de pasar al año que viene las deudas, los compromisos. Dice que va a permanecer en el poder, lo está repitiendo todos los días, sí, ¿no? Que va a permanecer en el poder. Bueno, eso va a terminar por molestar bastante.
Entonces, eso paradójicamente puede significar un cambio, en el sentido de que el próximo gobierno tolere por poco tiempo esta presencia indebida de la continuidad, porque algunos hablan de un cambio con continuidad, lo cual es un absurdo que hasta Ionesco no podría decir. Si es un cambio, ¿por qué la continuidad? Entonces puede llevar a que se fuerce una modificación, que incluso el mismo Scioli, una vez puesto en el gobierno, suponiendo que gane la elección, tolerará un poquito más que lo usen de felpudo y terminará con esto. Entonces eso es una cuestión positiva que se va a dar. Por otro lado, no nos olvidemos que en general hay una tradición dentro del partido peronista de que la lealtad se practica hasta el último día en que el líder del momento tiene el poder. Cuando se termine el último minuto, se pone en análisis hacia dónde irá el apoyo. Eso pasó con Menem, eso pasó con Duhalde y eso va a pasar con Cristina también. Es decir, que no hay una lealtad permanente, sino que hay un oportunismo permanente. Entonces, muchos legisladores o políticos que en este momento parecen inamovibles, posiblemente se muevan bastante, porque la mayor parte de los kirchneristas fanáticos han sido menemistas fanáticos. Ahora, la población hasta el día de hoy sigue escuchando, vamos a hacer lo que quiere la gente, vamos a hacer lo que quiere la gente. La gente se quedó ronca, lo vemos a cada rato diciendo, mire mi violencia, mire cómo vivo, mire el narcotráfico, mire lo que es esta ciudad de Rosario, Santa Fe y el resto del país. Mire lo que nos pasa con la pobreza, mire. Y los dirigentes dan la sensación como que no alcanzan a explicar cómo van a reducir o resolver esta lista de cuestiones internas, porque después están las internacionales, esa lista de cuestiones internas concretas. No estoy hablando ya de temas institucionales, estoy hablando de la realidad concreta de cada día. Bueno, ¿cómo va esto? Recién me hiciste una pregunta muy importante y difícil. ¿Cómo va a reaccionar la sociedad? No tanto los políticos. ¿Cómo reacciona la sociedad? Y aquí viene el tema clave. No te olvides que cuando Inglaterra entró en guerra con Alemania, Churchill pronunció ese famoso discurso diciendo: ahora nos espera un tiempo de sangre, sudor y lágrimas. Eso le dijo a la sociedad. La sociedad le creyó porque él era un hombre creíble. Y la Argentina va a necesitar no sangre, pero sí sudor y lágrimas. Y en ese sentido la sociedad tiene que ser instruida adecuadamente para que sepa a qué nivel de descalabro económico hemos llegado, de descalabro moral hemos llegado, para que eso se vaya transformando. Y para que se transforme habrá que hacer sacrificios en todos los sectores. Entonces ahí tendrá que ver qué pasa con los subsidios, qué pasa con los ñoquis, qué pasa con toda esa cantidad de funcionarios públicos innecesarios que han sido contratados, qué pasa con fuerzas muy raras como la Cámpora, que parece una policía política más que una agrupación política, parece una policía política. ¿Qué pasa con los organismos de control que tampoco controlan o que controlan solamente para darle impunidad a los delincuentes? ¿Qué va a pasar con los delincuentes? Hace no mucho publiqué un artículo donde señalaba con un poco de ironía que Carlos Marx, cuando analizaba la lucha de clases, él se refería a varias clases políticas que están en conflicto permanente. Y entonces habla de la aristocracia, la alta burguesía, la mediana burguesía, el proletariado y el lumpenproletariado. Pero yo digo, pero Marx se olvidó de otra clase política, que se nutre de todas las demás, que es gente que proviene de la aristocracia, de la alta burguesía, de la pequeña burguesía, del proletariado y del lumpenproletariado, y que forma una nueva clase política, y que se llama la clase política de los delincuentes, que son los que toman el poder. Toman el poder y controlan el resto. Y es casi una clase política, porque tienen redes de mutuo apoyo. Entonces nos encontramos con personajes que vienen de la alta aristocracia, con personajes que vienen del lumpenproletariado, pero que están unidos en esta trama de corrupción y de toma del poder. Entonces por eso nos encontramos con discursos que son totalmente mentirosos, de que se preocupa por los pobres, que se preocupa por los que menos tienen, y no es verdad, porque lo que se preocupan es para que ellos sigan teniendo poder y riqueza, y la riqueza para mantener el poder y el poder para producir riqueza. Acabamos justamente de hablar con Becker, este dato de los pobres. Es una cosa, acaba de decir Becker, es un obsceno. técnico. Es obsceno. Es una cosa increíble que alguien hable de 4 millones de pobres cuando la Central Obrera, que está afiliada al gobierno,
habla de 20. De 20%. ¿Qué diferencia? Del 4 al 20%. Es una mentira grosera, es una ofensa, es obsceno. Y sin embargo la sociedad no lo sabe porque es tan intenso el lavado de cerebro, es tan intenso desde la escuela primaria. Lo que gasta el gobierno en publicidad. He leído una cifra por ahí. Pero no solo el gobierno, ¿eh? Acá gastan todos en publicidad. Todos. Sí, pero oficialmente se gasta con dinero del pueblo. Es decir, la publicidad... Pero gastan los municipios, gastan las provincias. Pero con dinero del pueblo. Con dinero del pueblo. Y dineros, ¿eh? Sí, dinero. Son millones de dólares que se gastan por día en publicidad. Por día en publicidad. Que podían destinarse a infraestructura, a rutas, a vivienda, a salud, a educación. Ese dinero se quema. El dinero que se dedica a propaganda es dinero quemado, pero que sirve para lavar el cerebro. Y el lavado del cerebro es muy importante en los regímenes autoritarios. Es fundamental, si no, no se puede sostener. Ahora, las nuevas fuerzas políticas, yo vuelvo a insistir en lo mismo, todavía no ponen en claro, no su ideología, sino cómo resolver las cosas concretas. Pero voy a otra, que es probablemente donde la población, no toda, una pequeña parte, mira todo lo que tiene que ver con lo institucional, es decir, el manejo del poder ejecutivo, legislativo, judicial y el país en el mundo. ¿Cómo Argentina va a enfrentar estas cosas también? Con técnicos, habrá que preparar, habrá que tener una escuela de administración pública para preparar gente, habrá que reconstituir en el Ministerio de Relaciones Exteriores la escuela de diplomáticos. ¿Cómo habrá que hacerlo? Algunas tentativas ya se han dado. Sabe muy bien que, por ejemplo, ha sido muy positivo que los secretarios de Energía de distintos gobiernos se hayan puesto de acuerdo en elaborar un plan de energía para el país. Lo mismo hicieron los secretarios de Agricultura. Y hace poco me llegó un trabajo hecho por el secretario de Relaciones Exteriores, sobre el cual debería ser la política argentina en política exterior. Pero eso parecen no ser temas que le interesan a la sociedad, a la población. No le interesan. Puede que no le interese, porque no se habla mucho de ello, porque no se le explica la importancia que tiene. La importancia que tiene para su bienestar personal, para que la Argentina pueda haber alimento, para que puedan mejorar la situación de cada uno de nosotros. Claro, los secretarios de Agricultura tienen que ver con una cosa, los secretarios de Relaciones Internacionales tienen que ver con el intercambio comercial que tenemos con el mundo. Argentina quedó aislada del mundo y está buscando socios que son una vergüenza, como Venezuela, como Irán, ahora Rusia, y China, que hace muy buenos negocios con nosotros. Los acuerdos con China, lo que criticaban el pacto Roca-Runciman, ya no pueden decir más sobre ese pacto, porque el pacto que se ha hecho con China es mucho más sometido y obsecuente que el que hizo Roca con Runciman. ¿Le aconsejarías a la población ahora, que se metan en las fuerzas, en los espacios políticos, que intervenga, que ponga el dedo con los que no quiere en las reuniones que tienen en cada pueblo? Por supuesto. Yo aconsejaría a cada ciudadano argentino que piense...